Hola jóvenes, en esta semana vamos a dar inicio con el fascículo número 2, que es Formación de la Nación Mexicana de 1810 a 1876. Y en este tema vamos a tocar diferentes aspectos. La época moderna, que ya vimos un poquito del tema de la modernidad en la clase pasada, y el nacimiento de México como una nación independiente, es decir, de cuando México decide independizarse de España, ¿verdad? Y ser una nueva nación, pues todo esto fue un proceso de modernidad para el siglo XVIII, principios del XIX, ¿verdad? Así que el mundo de la modernidad es lo que vamos a estar estudiando, pero basándonos en cómo se dio esto en nuestro país cuando empezaba como nación, ¿ok? Vamos a ver la ilustración, el pensamiento liberal político y económico, la revolución industrial, la revolución de independencia, o sea, la independencia de México, la revolución de independencia de las 13 colonias inglesas en América, la revolución francesa y la era napoleónica, el despotismo ilustrado y las reformas borbónicas, las cuales fueron antecesoras del movimiento de independencia de nuestro país. También vamos a ver los antecedentes de la modernidad en México independiente, la Nueva España, a fines del siglo XVIII, el movimiento de independencia de la Nueva España, es decir, de nuestro país, los antecedentes, la primera etapa, la segunda, la tercera y hasta la cuarta etapa. Son 4 etapas del movimiento de independencia y de allí nos vamos a la formación del moderno Estado Nacional. Muy bien, así que empecemos con el movimiento de la Ilustración. ¿Cuál es el propósito de este tema? ¿Qué vas a aprender? Conocerás la situación mundial a fines del siglo XVIII y la influencia que ejerció en la vida interna de México. ¿Cómo lo vas a aprender? A través de conocer los principales acontecimientos como la revolución de la independencia de las 13 colonias inglesas en América, la revolución industrial inglesa, la revolución francesa y la influencia de estos al pensamiento liberal ilustrado. ¿Y para qué te va a servir? Bueno, con ello se busca que comprendas de una manera más amplia el movimiento de independencia y los cambios que surgieron a partir de este, es decir, todos los antecedentes que se dieron antes de que surgiera el movimiento de independencia de nuestro país, porque estamos viendo historia de México. ¿Ok? Capítulo número 1. La época moderna y el nacimiento de México como nación independiente. El mundo de la modernidad del siglo XVIII a principios del siglo XIX. Aquí, por ejemplo, en esta imagen puedes ver la utilización de la fuerza del vapor que convirtió a Inglaterra en el primer país industrializado de todo el mundo, ya que ya no se usaban los remos o la fuerza humana para hacer andar los barcos, sino que se usó el carbón para poder hacer funcionar los barcos como máquinas de vapor. ¿Qué fue la Ilustración? Desde la época renacentista se inició el movimiento racionalista que culminó en el siglo XVIII con la aparición de la Ilustración. Okay, en alemán es Aufklärung, que significa el deseo de ilustrar, de aprender y de enseñar. A este siglo se le conoce como el siglo de las luces o el siglo de la razón. Por eso se le llama la Ilustración. Los filósofos ilustrados procuraron encarnar un nuevo tipo de hombre culto, al hombre que no solamente tiene conocimiento, sino que también cuestiona, que no se conforma con la erudición heredada, desea crear una nueva forma de cultura con valor pragmático que sirviera para la vida concreta del hombre, en particular que sirviera para su perfeccionamiento intelectual y moral. El medio natural para el logro de sus aspiraciones sería la razón. Así que podemos ver el siguiente esquema. La confianza en el poder de la razón es su principal postulado. Ante la tiranía del monarca, es decir, los reyes, la injusticia de la organización social y la falta de libertad, de expresión de pensamiento, etc., y de tolerancia religiosa, un nuevo orden político y social con cambios profundos era lo que proponía el movimiento de la Ilustración. Dentro del movimiento de la Ilustración tenemos dos órdenes, el orden político y el orden económico. El orden político defiende la transformación de la monarquía absoluta por una constitucional y parlamentaria, que fue lo que se dio durante la Revolución Francesa. Y el orden económico proponía la libertad de comercio
con supresión de aduanas internas para cada nación y reformas para el florecimiento de la agricultura y de la industria, así como para el logro del libre cambio. Y el orden económico fue lo que se dieron en las reformas borbónicas, que fueron los antecesores o el precedente para la independencia de nuestro país. Ahora, todas estas ideas fueron difundidas y profundizadas por los filósofos de la Ilustración mediante la prensa y los libros, y se propusieron recopilar el saber universal de su tiempo en la enciclopedia, así se llamaba el libro. Y este libro, que se llamaba la enciclopedia, fue editada por Diderot y de Lambert, Con la difusión que hicieron los enciclopedistas del nacionalismo y la investigación científica se originó el sentimiento de lucha social, lo cual dio a consecuencia el pensamiento liberal, político y económico para que se llevaran a cabo tanto la Revolución Francesa como la independencia de las 13 colonias. Como trabajo de hoy te vas a basar en de las páginas 14, 15 para ver lo que fue el pensamiento liberal político y económico, y todo lo que es el pensamiento político o el liberalismo político lo marca en la página 15 hasta la 16 y el liberalismo económico a fines de la página 16. Vamos a hacer un cuadro, página 31, que es la actividad de regularización, en donde vamos a hacer este cuadro, donde viene el nombre de uno de los principales exponentes de la doctrina del liberalismo, el título del libro que escribió, sus ideas y en qué liberalismo entra, si es político o económico. Tenemos a Montesquieu, Voltaire, Rousseau y Smith. Vamos a hacer este cuadrito ya sea en tu cuaderno o también lo puedes hacer en una página en Word y subirlo. Eso sería el proyecto para esta clase.